Muy buenas gente, como lo prometí, en la descripción de este video van a tener un pack con todos los drivers que hay hasta ahorita, al menos hasta este momento está la Turnip versión 22, hasta ahí nos quedamos. Y algo que tienen que saber es que yo podría engañarlos y decirles aquí que están todos los drivers que tienen la mejor compatibilidad y todo el show, el doble de rendimiento y todo, pero la realidad es que no es así y mi intención no es engañarlos. Como les he dicho desde el principio, los drivers están ahí, sirven en determinados casos, te pueden hacer que un juego que no se te ejecutaba se te ejecute. Pero la mayoría de los juegos donde esto suceda no son jugables, simplemente sirve para que hagas pruebas, para que pases de un escenario en el que no cargaba. Pero los drivers en juegos que no son jugables poco pueden hacer. Hay determinados casos en los que sí vas a notar un cambio importante, como es el caso de The Binding of Isaac, que me cuesta tanto pronunciarlo. Pues en ese juego sí, ahí sí hay un cambio importante, pero les digo, son pocos, por no decir que es el único que conozco, juegos en los que el cambio es de verdad importante. ¿Por qué? Porque en el Binding of Isaac no me ejecuta bien, el rendimiento no me va bien con el driver del sistema, más sin embargo si pongo el Adreno 464, que es este que tengo aquí, si pongo este en automático el juego me va perfecto, el rendimiento me va perfecto en The Binding of Isaac. Y como saben, ese juego es completamente jugable, te guarda partida y todo. Pero en la gran mayoría de los juegos, las versiones de los drivers simplemente son de prueba. Te van a dejar pasar de un escenario o algo, pero eventualmente van a crashar. O han visto que otros emuladores como PPSP, el emulador de PSP, o el ADRSX2, usen drivers. Hay una prueba del ADRSX2 con el driver Turnip. Y en algunos teléfonos sí dicen que mejoró el rendimiento. Yo hice pruebas y en mi caso no mejoró el rendimiento porque a mi teléfono le va mejor el OpenGL que el Vulkan. Pero total, que el punto es que la mayoría de los celulares no era que mejorara demasiado el rendimiento. Y realmente no lo necesitan. ¿Por qué? Porque el emulador está tan pulido, está tan bien hecho que no es necesario el driver. Los emuladores deben de estar preparados para funcionar sin importar qué driver tenga tu teléfono. Sin importar qué driver, deberían de funcionar bien. Si no funciona bien, quiere decir que al emulador le faltan cosas. Y ese es el caso de Skyline, y ahí es donde entran los drivers, que en algunas situaciones, como les digo, puede mejorar, como es el caso del Binding of Isaac, pero en la gran mayoría de los juegos no va a ser necesario. Ahora que si tu teléfono no tiene el driver 502, ahí sí te podría servir esta función de los drivers para ponerlo manualmente aquí. El driver versión 502, que también va a estar en el pack de drivers que les pongo en la descripción. Que este es el driver mejor adaptado para funcionar en todos los teléfonos, en todos los juegos. ¿Por qué? Porque es un driver ya más viejo, que tiene más tiempo en el mercado, que lo usaron la mayoría de las compañías que hacen teléfonos y que manejan Adreno Series 600. Porque recuerden, los drivers solo son para Adreno Series 600. O sea, en mi caso es 640. Yo tengo el Adreno 640. Pero no funciona en otras GPUs y mucho menos en dispositivos mal y que no sean Snapdragon. Y que todo eso queda descartado. Estos drivers son solamente para la serie 600, como ya les digo. Pues bueno, como los 502 tienen mucho más tiempo en el mercado, están mejor adaptados. O sea, la mayoría de los juegos y aplicaciones y todo están bien preparados para ejecutarse con este driver. Se llevan muy bien. Y con los drivers más modernos de Adreno puede que tengan problemas, puede que no terminen de ir bien. Entonces, los drivers que dicen Qualcomm versión son los más estables. Los Turnip son los que están preparados para darte el mejor rendimiento, pero eso no siempre va a ser así. Inclusive usando una versión Turnip podría que no te funcione el juego, que antes sí te funcionaba, o que el rendimiento sea peor que como te funcionaba. Entonces, las más estables son las Qualcomm Adreno 615, 631, que ya los he probado con el Hollow Knight y me dieron mejor rendimiento. Y en el caso de Binding of Isaac, esta es la versión 464, que al parecer es mucho más vieja. Y la 502 es la mejor adaptada para la mayoría de las cosas. Les digo, es el driver que tiene la mayoría de teléfonos. Pero puede que tu teléfono, si es más moderno, tenga un driver diferente y por lo consiguiente sea menos compatible con la mayoría de los juegos. Ahí es donde podrías usar esto y te podría servir.
Como les digo, la mayoría de los otros drivers no te van a servir demasiado. Los juegos donde es necesario un driver o otro no terminan de ser jugables. Cuando Skyline esté terminado, los drivers ya no van a importar en lo más mínimo. No va a importar qué driver tengas para que el juego funcione. Y de hecho, con Skyline Edge lo empezamos a ver. Con Skyline Edge, muchos juegos que antes requerían save data y que requerían un driver en específico, ya se ejecutan sin necesidad de eso. Entonces, dicho por los mismos desarrolladores, que cada vez los drivers van a tener menos importancia porque el emulador va a estar más terminado, más pulido. Entonces, ahí tienen, esa es mi opinión de los drivers. Yo he hecho pruebas que las tengo ahí en el canal en diferentes videos, de que hay situaciones donde te puede mejorar un poquito el rendimiento, te lo pueden empeorar. Puede que haya juegos que te abran, puede que haga juegos que te crashen. Y la última cosa que tengo que decir para los que no se quedan normalmente hasta el final del video, que son pocos los que ven el video completo. Lo más importante. Los Adreno Turnip, estos que van por versiones, que ahorita llegamos hasta el 22 de Kimichi. Estos drivers no van en orden. O sea, el driver 22 no es mejor que el driver 14, no es mejor que el driver 15, no es mejor que el driver 16. No todos los drivers están compilados por el mismo desarrollador. Los mejor sería agarrar los de Vilaus, que de esos creo que nada más hay uno. Creo, por ahí había uno. Pero bueno, son 22 drivers de diferentes versiones. Como les digo, no son por orden. No es mejor el 22 por ser más actual. Hay juegos en los que si usas ese driver te va a funcionar mejor. O te va a abrir un juego que a lo mejor no te abría con otro driver, pero no van en orden. Va a haber juegos en los que vas a tener que usar una versión de Turnip más vieja para hacer que te funcione. Una versión más nueva va a hacer que te crashee. Yo he hecho pruebas y el Adreno, el Mesa Turnip versión 22 hace que se me crashee en algunos juegos, como por ejemplo el Overlord. Con este driver se me crashea y ahí tengo que usar un driver mucho más viejo, que ahí creo que uso el 16 y me funciona mejor, o el driver del sistema. Y con este driver me crashea y era para que, porque es más moderno, fuera mejor, pero no es así. Entonces les digo, esto de los drivers es bastante experimental, pero yo cumplo con lo que le dije. Para el que quiera probarlos, ahí están. Son 22 drivers de la versión Turnip y son, creo que como 10 o 15 drivers de estos de Adreno. Estos Qualcomm Adreno, los Mesa Turnip, pero ahí están en el pack de drivers. No los he probado todos porque, como les digo, yo no les tengo tanta fe a los drivers. En las pruebas que he hecho no me han dado tantas mejoras. Y los más importantes, que yo considero más importantes, son los que ya hemos estado usando. No veo necesidad de probarlos todos, y menos en las versiones más nuevas de Skyline que menos relevancia tienen. Pero entonces, ¿cuáles son los mejores drivers para los que se quedan al final? ¿Cuáles son los mejores drivers que yo uso? Pues los que mejor me funcionan a mí, pero varía según qué juego, es esto, los Qualcomm Adreno 615 versión 2, los Qualcomm Adreno versión 631 versión 2, y me faltarían probar los versión 655. He probado en algunos juegos, me funcionan bien, no noto que mejoren el rendimiento, pero funcionan bien. El versión 464, como les digo, es muy bueno. Prácticamente te duplica el rendimiento en The Binding of Isaac. Entonces puede que haya algunos juegos donde también suceda así, como me pasó en el Party Hard. Juego que ahora en la nueva versión de Skyline me va perfecto y no es necesario el driver. Literalmente es perfecto, 60 exactos. Este sería el mejor de todos porque, como les digo, es el con el que está mejor adaptado a la mayoría de aplicaciones, la mayoría de juegos, la mayoría de todo. Es el driver más estable. Y ya. Los Turnip no los recomendaría yo. Por las pruebas que he estado haciendo son bastante inestables. Y pues ya, creo que es todo lo que tengo que decir. Espero no haber hecho muy largo este video. Nos vemos en otro video. Cuídense. Chao. ¡Sí!